permitir clasificar la discontinuidad. ¿Sí? Vamos a tener tres tipos de discontinuidad, según cómo se porta la función en ese punto. Entonces vamos a suponer que f es discontinua en x igual a a. Entonces, el primer tipo de discontinuidad se va a dar cuando, a pesar de ser discontinua, de todos modos existe el límite cuando x tiende a a de la función. Si el límite existe, decimos que la discontinuidad, escribo disc, ¿sí? Discontinuidad, es evitable o salvable. A mí me gusta más evitable, pero da igual. Los dos términos dan lo mismo. Entonces, vamos a ver un ejemplo que ya hicimos hace un ratito. Los tres ejemplos que vimos antes de ir al recreo son los que nos van a servir en este caso. Entonces, el ejemplo 1. ¿Se acuerdan? Era la función f de x, x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Y dijimos que es discontinua en x igual a 1 porque el 1 no está en el dominio de la función. Ese era el motivo por el cual es discontinuo. Ahora, si bien el 1 no está en el dominio de la función, lo que vemos es que la función sí tiene límite cuando x tiende a 1. ¿Sí? Cuando x tiende a 1, la función se acerca tanto por derecha como por izquierda al 2, aunque en ese punto hay un hueco. ¿Bien? Entonces, en este caso, la discontinuidad es evitable. ¿Por qué? Porque la función es discontinua en el punto 1, ¿sí? Pero existe el límite cuando x tiende a 1 de la función. ¿Por qué se dice evitable? Porque fíjense que yo podría, entre comillas, evitar la discontinuidad simplemente redefiniendo la función, pintando el puntito que está en el agujerito, digamos. ¿Sí? Si yo pinto ese agujerito, podría graficar, o sea, graficar esta recta sin tener que levantar el lápiz. Así como está, yo cuando voy acercándome al x igual a 1, tengo la recta, llego al 1, tengo que levantar el lápiz, tengo que volver a bajar y sigo graficando la recta, ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer el gráfico sin tener que levantar el lápiz, no me queda otra que pintar ese huequito, ¿sí? Pintar el huequito sería evitar la discontinuidad, ¿sí? Por eso se llama evitable. Entonces, el ejemplo que nos sirve ¿sí? Entonces, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo 1 de hace un ratito, que era f de x, x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, tiene una discontinuidad evitable en el punto x igual 1. ¿Sí? Fíjense entonces lo que dije recién, que podríamos salvar o evitar la discontinuidad pintando el agujerito. Entonces, fíjense que eso lo podemos escribir en fórmula. Uno puede redefinir la función en el punto a, en este caso a igual a 1, en el ejemplo, de manera que resulte continua en el punto. En este caso, fíjense, voy a definir una función f grande de x. Ahí te respondo, Francesco. Una función f grande de x que sea la f chiquita, o sea, pongo f chiquita, que era x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, si x es distinto de 1. Eso tal cual como estaba antes.
¿Sí? Tal cual como estaba antes. Pero ahora, el pintar el huequito sería decir que cuando x vale 1, le tengo que asignar el valor 2. ¿Sí? Si yo hago eso, fíjense que la función se vuelve continua. Entonces, 2 si x es igual a 1. Y esa función resulta continua en x igual a 1. No, Francesco, no hay una notación. Se escribe todo. La función f es discontinua en el punto tanto. Bien. Este, digamos, es el tipo de discontinuidad más linda, en cierta forma, porque es la que se puede evitar. Es la única que van a ver que se puede evitar. Y eso pasa cuando existe, entonces cuando se cumple esto, existe el límite cuando x tiende a de la función. Dos. Si, escribo ahí, si existen los límites laterales, pero son distintos, la discontinuidad se llama de salto. Decimos que tenemos una discontinuidad de salto. Ver ejemplo 2 de los que hicimos antes de ir al recreo. Ahí lo pongo en pantalla. Entonces, este era el ejemplo 2. La función signo. ¿Sí? La función signo en el 0. Habíamos visto que es discontinua porque no existe el límite cuando x tiende a 0 de la función. No existe el límite cuando x tiende a 0 de la función. De entrada me está diciendo que la discontinuidad no puede ser evitable. ¿Sí? Pero ahora, ¿por qué decimos que es de salto? Porque los dos límites laterales existen, ¿sí? Pero son distintos. ¿Sí? Es la definición que acabo de escribir. Acuérdense que el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la función es menos 1, existe y vale menos 1. El límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función existe y vale 1. Entonces son distintos. ¿Sí? ¿Por qué se llama de salto? Bueno, porque la función pega un salto en el punto donde es discontinuo. ¿Sí? Fíjense que acá, desde menos 1, bueno, además, podría o podría no estar definida en el 0. ¿Sí? O sea, ese puntito ahí bien pintado, en este caso sí, pero podría tener un ejemplo en que no esté. ¿Sí? Pero lo que nos está pasando es que la función pega un salto a medida que yo me acerco al 0 y en el 0 no me queda otra que saltar un escalón para seguir en otro lado. ¿Sí? Fíjense que ahí no hay forma de evitarla. O sea, no hay forma de que yo pinte algo, pinte un punto, como en el caso de la evitable, para redefinir la función de forma tal que sea continua. ¿Sí? Hay un salto y ese salto es inevitable. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Nos queda un tipo más de discontinuidad. Entonces tenemos 1, 2. Vamos al tercer tipo. Si no existe al menos uno de los límites laterales, y cuando digo que no existe, estoy contemplando el caso de que pueda ser infinito o menos infinito. ¿Sí? O si un límite lateral es infinito o menos infinito,
La discontinuidad se llama esencial. Entonces veamos el ejemplo 3 de los que vimos antes de ir al recreo. El ejemplo 3 era la función h de x dada por 1 sobre x en x igual a 0. ¿Sí? Y habíamos dicho de que la función es discontinua en el 0. ¿Sí? Bueno, en particular no se cumplían dos de los motivos, dos de las condiciones para que sea continua. El 0 no está en el dominio de la función, ni tampoco existía el límite cuando x tiende a 0 de la función. Pero además de no existir el límite, lo que vemos es que los límites laterales, cuando x tiende a 0, tanto por derecha como por izquierda, son infinitos. Por derecha, cuando me acerco al 0, por la derecha, la función se va a más infinito. Cuando me acerco al 0 por izquierda, la función se va a menos infinito. ¿Sí? Voy a escribirlo. ¿Sí? El límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x es infinito. Límite cuando x tiende a 0 por izquierda de 1 sobre x es menos infinito. ¿Sí? Y eso me dice, con que se cumpla alguna de las dos ya es suficiente. En este caso se cumplen las dos, que h tiene una discontinuidad esencial en x igual a 0. ¿Sí? Fíjense que ahora no podemos ni pintarla, ni pintar al gráfico, digamos, para hacerlo continuo, como en el caso de la evitable, ni tampoco tenemos un salto, ¿no? Porque fíjense que yo, supónganse que voy acá viajando sobre la hipérbola equilátera con x negativo. Entonces me voy acercando al 0, bajo, 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 bajo indefinidamente porque la función se va a menos infinito. Entonces ni siquiera es que tampoco puedo decir pego un salto para pasar al más infinito. ¿Sí? O sea, porque yo acá voy a seguir bajando indefinidamente a medida que me acerque al x igual a 0. No hay un momento en el que yo diga, voy a pegar un salto para seguir el gráfico del otro lado. Bien, preguntas, Rodrigo. Cuando tengamos una de tipo evitable, ¿tenemos que redefinir la función para que sea continua? Si les piden, sí. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos. A veces lo piden, a veces no. En general se pide. Y Benja, ¿por qué se llama esencial? Excelente pregunta. No lo sé. No sé por qué se llama esencial. Lo voy a averiguar. A ver, debe haber un motivo del nombre. Esencial. Si alguno quiere googlearlo, me lo cuenta la próxima clase. No, es que está bien la pregunta. Uno a veces, o sea, lo digo yo en mi caso, lo he aprendido esto hace alguna vez y como que me quedó, ese es el nombre. Está bien preguntarse por qué se llama así. No lo sé. Sí, el ítem 3, Lautaro, de las definiciones. Ahí está. Marión pregunta, si uno de los límites laterales existe, ¿es esencial? Bueno, depende de lo que pase con el otro. Supongamos, si uno de los límites laterales existe, podrían pasar tres cosas que podrían hacer que la discontinuidad se vea de cualquiera de los tres tipos. Podría ser que el otro límite lateral también exista y valga lo mismo, y en ese caso es evitable. Podría ser que el otro límite lateral también exista y valga distinto, y en ese caso es de salto. Y podría ser que el otro límite lateral no exista, y en ese caso es esencial. ¿Sí? Entonces,
Para que tu afirmación, Marión, que en realidad era una pregunta, sea verdadera, le agregaría un no adelante de existe. Si uno de los límites laterales no existe, se llama esencial. ¿Sí? Si uno de los límites laterales sí existe, no puedes afirmar nada, tenés que ver lo que pasa con el otro. Francesco dice que Wikipedia la llama discontinuidad asintótica. Bueno. Está bien. Igual fíjense que esta definición que vemos acá es más general que tener solo una asíntota. Si bien en el ejemplo que les di, tienen una asíntota, pero acá yo dije, si no existe al menos uno de los límites laterales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podrían tener una función que no exista el límite y que ese límite no sea infinito, o sea, no tener una asíntota ahí, necesariamente. Por ejemplo, el famoso seno de 1 sobre x, cuando x tiende a 0, que es ese ejemplo patológico que vimos al comienzo del límite. Si ahí no tienen una asíntota, solamente tienen una curva que hace una cosa así horrible y no tiene límite. Entonces vamos a tratar de incorporar estas ideas resolviendo el ejercicio 5 del práctico. Vamos a agarrar algunos ítems. ¿Sí? Entonces, el ejercicio 5, estoy salteando el 4 por un ratito. Dice, determine, en caso de que los haya, en qué puntos es discontinua la función f. En cada caso, indique si se trata de una discontinuidad evitable, de salto o esencial. Entonces, bueno, el A es fácil, lo dejo para que lo piensen ustedes. Vamos a ver, por ejemplo, el B. Ejercicio 5B. Dice, f de x, cada A por x cuadrado, si x es mayor que 2, y x, si x es menor o igual que 2. ¿Sí? En general, cuando tengan una función definida así por partes, el problema eventualmente de tener una discontinuidad se va a dar en el punto donde están haciendo el quiebre, si es que lo hay, digamos, si es que hay un problema. Entonces veamos, tratemos de hacer el gráfico primero de esta función para darnos una idea de cómo es. Entonces, supongamos que por acá tenemos el 2. Entonces acá en el eje Y voy a hacer otra escala porque tengo un x cuadrado, así que voy a hacer 1, 2, 3, 4. Entonces, si x es menor o igual que 2, la definición me dice que la función está dada por x, o sea, la recta identidad, ¿sí? Que en 0 vale 0 y en 2 vale 2. Con 2 puntos ya me es suficiente para trazarlo. Entonces, y como es menor o igual que 2, en 2 vale 2, ¿sí? O sea que ese punto lo marco fuerte. Si x en cambio es mayor que 2, la función está dada por x al cuadrado, ¿sí? O sea que tiene el gráfico de la parábola. El gráfico de la parábola, sabemos que en 1 vale 1, en 2 vale 4, en 0 vale 0, o sea que tendrían una cosa así. ¿Sí? Pero la definición me dice que la parábola la tienen solamente para x mayor que 2. Entonces, todo el pedazo de la parábola que está para x a la izquierda de 2 lo borro. ¿Sí? Y me va a quedar solamente algo así. Vamos a hacerlo con un poco más dependiente para... Entonces, ese sería el gráfico de la función f. ¿Sí? Y vemos a simple vista que si yo quiero graficar esta función, puedo mantener la fibra sin ser levantada en todos lados, ¿sí? Salvo en el 2. Cuando llego al 2, ¿qué tengo que hacer para poder seguir? Tengo que pegar un salto, como dice Diego. Pega un salto ahí.
¿sí? Tengo que pegar un salto y seguir más arriba, ¿sí? Eso ya me está dando la pauta, por ver el dibujo, me da la pauta de que esa discontinuidad va a ser de salto. Entonces vamos a demostrarlo. Entonces, ¿qué tienen que escribir ustedes cuando resuelven un ejercicio de este tipo? Entonces, vamos a poner, notemos o notar que f es discontinua en x igual a 2. ¿Sí? Bueno, y pueden decir por qué. Pues, ¿qué condición de la definición de continuidad no se cumple acá? Entonces, ¿el 2 está en el dominio de la función? Sí, entonces esa se cumple. La segunda, ¿existe el límite cuando x tiende a 2 de la función? No existe el límite, dice Diego, por lo que dice Marión, porque los límites laterales son distintos. ¿Tá? Pues no existe el límite cuando x tiende a 2 de la función. En efecto, el límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función vale, entonces cuando x tiende a 2 por derecha, me acerco al 2 por la derecha, ¿sí? Cuando me acerco al 2 por la derecha, tengo el gráfico de x cuadrado, ¿sí? Entonces va a ser el límite cuando x tiende a 2 por derecha de x cuadrado, función polinomial, puedo reemplazar la x por el 2 y me va a dar 4. ¿Sí? Ven que la función se acerca al 4 cuando x se acerca a 2 por derecha. Pero el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de la función, entonces cuando se acercan al 2 por la izquierda tienen la recta x. ¿Sí? Lo vemos también acá en la definición. Va a ser el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de x, y entonces este límite vale 2. ¿Sí? Como los límites laterales son distintos, entonces, por un lado, eso ya les permite afirmar que la función es discontinua. Pero además, la función tiene una discontinuidad de salto. ¿Sí? Como los límites laterales son distintos, la discontinuidad es de salto. ¿Está bien? Chequeamos la definición. Entonces, lo que se tiene que acordar acá son definiciones en lo que vimos hasta ahora. ¿Se entiende? ¿Preguntas? La función del ítem C, que fíjense que es una h de x, ese resuelvan ustedes, es muy parecido a este. O sea, como esa función h, esta figura no me funciona. H de x del ítem C se llama, tiene un nombre, se llama función escalón o de Heaviside. Por si lo ven por ahí escrito, se llama Heaviside o Heaviside. ¿Okay? Y se usa mucho en aplicaciones. Tiene una función que vale 1 para los x mayores o iguales que 0 y 0 si x es menor que 0. Sí, en teoría de señales, por ejemplo, Lautaro. Teoría de control. Entonces, ese resuelvan ustedes, van a ver qué tipo de discontinuidad tiene. Vamos a ver el D. El D tienen que f de x está dada por x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 si x es distinto de 2
1 si x es igual a 2. Bueno, esto es parecido a lo que ya hicimos hace un ratito con una x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces, la observación, fíjese, el dominio son todos los reales. Porque donde tiene problemas el primer renglón, no está definida, que es en x igual a 2, y en x igual a 2 la definimos de otra forma. O sea, le damos un valor 1. Entonces, fíjense que x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es lo mismo si factorizamos que x menos 2 por x más 2, usamos diferencia de cuadrados en el numerador, dividido de x menos 2. Y ahora, si x es distinto de 2, podemos simplificar. O sea que lo que nos queda, el primer renglón esencialmente de la definición, es que la función es igual a x más 2, si x es distinto de 2. O sea, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una recta, ¿sí?, con un agujerito. Entonces, ¿cómo va a ser el gráfico de esta función? Entonces, si x es distinto de 2, vamos a poner 1, 2, 1, 2, 3, 4. Si x es distinto de 2, van a tener la recta dada por x más 2. ¿Sí? Es una recta de tendiente 1 con ordenada al origen 2, o sea que pasa por el punto 0, 2, por ejemplo, y 1, 3. Con 2 puntos ya está suficiente para trazar una recta. Entonces, unimos estos 2 puntos y trazamos la recta. Pero ¿qué tenemos? Que esta definición vale solamente cuando x es distinto de 2. Entonces, en x igual a 2, tengo que hacer un huequito. ¿Sí? ¿Cuánto vale la función en x igual a 2? En x igual a 2 la función vale 1. Entonces, acá vamos a marcar un punto un poquito más grueso y ese es el gráfico de la función f. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué les parece que le pasa a esta función? ¿Es discontinua en algún lado? ¿Por qué? ¿Y qué tipo de discontinuidad? Tomás dice que es discontinua en 2. En x igual a 2. Bien. ¿Eso está bien? Entonces, notar que f es discontinua en x igual a 2. Pues, ¿por qué? Entonces, agarran la definición de continuidad. ¿El 2 está en el dominio de la función? Bien, ahí respondió Benja, tu respuesta está bien, la de Antonio también. ¿Sí? Sí, Tomás, el 2 está en el dominio de la función, porque mirá, si x vale 2, la función vale 1. El 2 está en el dominio. Eso por un lado. Por otro lado, ¿el límite cuando x tiende a 2 de la función existe? Bueno, también. ¿Sí? Cuando x tiende a 2, nos olvidamos lo que pasa en el 2. O sea, nos olvidamos lo que pasa ahí y lo que vemos es que la función, tanto por derecha como por izquierda, se acerca al 4. ¿Sí? Fíjense, la función tanto por izquierda como por derecha se acerca al 4. ¿Sí? Entonces, lo que pasa, ¿por qué motivo es discontinua? El problema es que ese valor 4, que es el límite cuando x tiende a 2 de la función, es distinto del valor de la función en el 2. De hecho, el límite ese vale 4 y la función en el 2 vale 1. ¿Sí? 4 es distinto de 1. Ese es el motivo. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? La discontinuidad es de tipo Tomás, evitable.
Entonces hay que fijarse qué ocurre con el límite, ¿sí? Con el límite de la función en el punto. Bueno, y lo que ya dijimos aquí, lo escribimos acá, es que el límite de la función existe, ¿sí? El límite existe y vale 4. Eso me da, es la definición de discontinuidad evitable, ¿sí? Si el límite de la función existe, la discontinuidad es evitable. Entonces, la discontinuidad del tipo es evitable porque existe el límite cuando x tiende a 2 de la función. Fíjense, de hecho, yo podría pintar este agujerito de forma tal de poder dibujar esta recta sin levantar la fibra. Obviamente, si hiciera eso, para seguir teniendo una función, tendría que borrar este otro punto, el punto que está en las coordenadas 2, 1, ¿sí? Esa es una observación. Alguien preguntó hace un ratito si la función tiene discontinuidad evitable, si hay que redefinirla. Depende. En este caso no lo piden. Hay un ejercicio más adelante que es el... ¿Dónde está? El 7, en que sí lo piden. Pero veamos cómo sería, digamos. Entonces, observación, que no lo pide el ejercicio, digamos. Si redefinimos redefinimos la función, ¿cómo? Entonces voy a llamar una f grande de x, le cambio el nombre porque es una función nueva la que estoy definiendo, como lo que valía la f chiquita si x era distinto de 2. Eso está perfecto, la recta. Pero en x igual a 2, si yo quiero que sea continua, tengo que pintar ese puntito. O sea, lo que le tengo que asignar como valor de la función es el mismo valor del límite. O sea que le tendría que dar el valor 4 si x igual a 2. Si la redefinimos así, entonces la f grande que acabo de definir resulta continua en x igual a 2. ¿Sí? Por eso es, ahí de vuelta, nombre evitable. ¿Sí? Simplemente cambiando de lugar este puntito y pintando en el agujerito que quedó en el gráfico, evitamos la discontinuidad y nos podemos ahorrar el trabajo de tener que levantar el lápiz y volver a bajarlo, que gasta mucha energía, ¿no? ¿Estamos?